Llamaba mucho la atención la semana pasada porque pues nuestros hermanos Luis y Jenny conversando con respecto a lo que era el aroma, el olfato de Jesús, eh, particularmente Jenny hablaba de una afección, si se puede llamar así, que padece nuestro hermano Luis, ¿no? Ella decía que Luis no tiene olfato, Luis no huele ninguno de los aromas y a nosotros quizás a todos escuchar eso nos impactó porque ¿qué tal no tener alguno de los sentidos, verdad? No poder oler y disfrutar de ciertos aromas, pues ciertamente no es tan agradable. Yo creo que a veces Luis se debe como que quedar con ganas hasta de oler el perfume de Jenny, ¿verdad? Como su esposa. Entonces, imagínense si el aroma de Jesús nosotros no lo aprendemos a percibir también. Y pues, curiosamente, yo le comentaba a mi esposo, pues bueno, a ellos les tocó justamente hablar del olfato, del aroma. A nosotros nos toca hablar de la vista y también hay algo particular en nosotros en los últimos tiempos y es que, pues, se dan cuenta, yo uso gafas o lentes porque necesito ver lo que tengo aquí cerca. Pero sin las gafas yo puedo ver a gran distancia cualquier letrero. A 4 cuadras viene una buceta y yo puedo leer lo que dice la buceta. Pero al contrario, mi esposo no, mi esposo de lejos absolutamente no entiende ni ve absolutamente nada, pero él para leer no necesita las gafas. Entonces nos pasa curioso que vamos en la calle, vamos a agarrar una buceta y si él no está conmigo, a veces paila, como dicen aquí en Colombia, porque la buceta le tiene que llegar al lado para él poder ver, entender si es la que él está esperando. Cuando anda conmigo me dice, no, tú eres mis gafas. Qué bueno, ya yo sé, ya viene y listo, estamos preparados. Entonces imagínense ustedes si nos faltara realmente uno de los sentidos. ¿Cómo sería no poder oír? ¿Usted se ha imaginado si usted no pudiera escuchar los sonidos que nos rodean? Y cuando escuchamos, por ejemplo, personas que dicen escuchar la voz de Dios, ¿usted se imagina que usted no pudiera escuchar, por ejemplo, la voz de Dios a través de una predicación, a través de una porción de la palabra leída? Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué tal ser ciegos? ¿Sabía que hay personas ciegas de nacimiento que aún en muchos años no conocen los colores, no saben cómo es el rostro de una persona querida o los gestos que podemos hacer la mayoría de nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces le damos gracias al Señor por nuestros sentidos y por esa bendición y oportunidad de disfrutar de todas las cosas que el Señor nos regala a diario? Yo, yo realmente preparando este tema con mi esposo, creo que fui muy ministrada por el Señor al darme cuenta de eso. Y ese es el título que yo quiero que usted tome nota y comience allí. El título del mensaje de hoy es Una mirada que no cambia. Una mirada que no cambia. ¿Cuántos creen que a través de la mirada se puede hablar? ¿Quién cree que las miradas hablan? ¿Ninguno? ¿Pocos? Cuando conocieron a esa persona, que la podemos llamar esa persona ideal, ¿no se hablaban con las miradas? Ahora, ¿esa mirada se mantiene aún? ¿O ya esa mirada dice otra cosa? ¿O esa mirada ya no habla? Imagínense cuando los que somos padres tuvimos a nuestros hijos por primera vez en nuestros brazos, que no hablaban nuestras miradas con esos niños. Los hemos visto crecer y empezaron a la edad de los por qué. A lo mejor ahí empezó a cambiar esa mirada cuando por qué esto, por qué aquello, por qué, por qué, por qué, por qué. Cuando nosotros quizás tuvimos una negación de nuestros padres, ¿cómo vimos nosotros a nuestros padres cuando nos negaron quizás cosas a sabiendas que era por el bien de nosotros? Pero nosotros como adolescentes muchas veces rebeldes miramos a nuestros padres de una manera despectiva, con rabia. Esas miradas que en algún momento enamoraron y hoy quizás ya no dicen nada o dan expresiones negativas. Yo sé que aquí en esta congregación no pasa, eso pasa al otro lado del mundo, pero quizás ha pasado que hombres llegan tarde a su casa y está alguien como que con una mirada,
que con qué cuento me vendrá. Ahora, ¿qué me dirá? Son miradas de verdad que hablan, ¿no? Y yo pienso que definitivamente nosotros como seres humanos tendemos, sí, tendemos a mirar de distintas maneras de acuerdo a las circunstancias. Pero hay una mirada que indistintamente las circunstancias nunca, nunca, nunca cambió. Siempre fue la misma mirada. Y tomando en cuenta eso que dice mi esposo de cómo cambian las miradas, ¿no? Incluso, no sé cuántos de acá vivieron en la época en la que nuestras mamás nos hablaban con los ojos, ¿sí? En donde solamente mirarnos ya sabían, mira, la hermana Isabel es la primera que, claro, hermana, ¿cuánto crió usted con la mirada, verdad? Solamente nos miraban y ya sabíamos si era cállate, párate, siéntate, sal de aquí, no te muevas, ya sabíamos. Pero ya hoy que soy abuela me doy cuenta porque ya en las últimas generaciones se escucha tanto decir, no, es que a los hijos de ahora no se les puede decir nada con la mirada, porque más bien te pueden decir, mamá o abuela, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema en la vista? ¿Te pican los ojos? ¿Por qué me haces así? Y realmente sí, nuestras miradas van cambiando con el tiempo, pero hay una mirada que realmente nunca cambia. Y hoy sigue existiendo una mirada que no cambia y eso es maravilloso. Saber que la mirada de Jesús es esa mirada que fue la misma ayer, es la misma de hoy y va a ser la misma siempre. Yo quiero comenzar compartiéndoles junto a mi esposo 3 historias impactantes, 3 historias en donde realmente podemos ver la mirada de Jesús que no cambia, ni ha cambiado, ni cambiará. Y quiero invitarle a esa primera mirada, que es la mirada ante la condenación. Y la encontramos en Juan, capítulo 8. Busque ahí en su Biblia, capítulo 8, desde el versículo 3. Y vamos a leer hasta el 11. Y dice su palabra, ¿ya la tienen? Si usted no trajo Biblia, acérquese ahí un poquito a un cristiano y dígale que le preste allí para leer. Dice de esta manera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, y yo lo quiero invitar a usted ahí en la silla, inclínese hacia el suelo y con su dedito, el piso está limpio, yo estoy segura, porque aquí siempre se busca mantener. Trate de pasar el dedo así como si usted va a tocar el piso. Ajá. ¿Qué miró? El piso, ¿verdad? El pastor nada más, los demás no vieron nada. Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclínese de nuevo, aproveche, haga ejercicio allí, 2 abdominales, algo hacen, eso es. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y yo me imagino que esto tiene que ver con ponerse de pie, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Esta es una historia que usted y yo hemos escuchado miles de veces, quizás la hemos leído muchas veces, pero cuando uno se detiene y va viendo detalles para hablar de lo que se refiere a la mirada, definitivamente es algo que toca las fibras de nuestro corazón. ¿Sí? Yo no sé si usted recuerda vivo de manera muy, muy clara el día en que usted tuvo ese encuentro con Jesús. Yo creo que esta mujer realmente tuvo un impacto en ese momento. Esta mujer era
como, bueno, en aquella época las mujeres eran no tomadas en cuenta para nada, eran acusadas, eran con cero a la izquierda, como decimos en nuestros idiomas muy latinos, ¿no? Y realmente todos los que venían a acusarla y a condenarla, pensaron que delante de Jesús iban a encontrar a otro acusador. Y lo interesante aquí es ver qué fue lo que miró Jesús en todo esto. ¿Usted se dio cuenta? Jesús miró de los que juzgaban a esta mujer que tenían una conciencia realmente, pues, turbia, por no decir sucia, que es una palabra más fuerte. Y él sabía que no tenían moral para condenarla. ¿Qué tal? Ellos sabían que ella o la encontraron, dice la palabra, en el acto de adulterio. Y por eso la traen ante Jesús. Pero porque a ellos nadie los había visto, ¿podemos decir que ellos no habían cometido faltas? ¿Cuántas veces nos ha pasado a usted y a mí que realmente detrás de la puerta podemos ser una persona, pero delante de otros somos otra? Y a Jesús realmente no lo podemos engañar. Jesús sabía qué corazón tenían estos hombres que venían acusando a la mujer, pero también conocía el corazón, que aunque era una pecadora, era el corazón de esta mujer era un corazón golpeado. Y así nos hemos sentido nosotros muchas veces, ¿sí? Nos hemos sentido abandonados, golpeados, bueno, casi apedreados. Yo podría decir que también por muchas personas nos hemos sentido apedreados. Pero no sé si usted ha visto esa parte de la película de la Pasión de Cristo, donde esta escena, la mujer, se ve el brazo y la mano de la mujer intentando tocar los pies de Jesús. Y cuando llega al pie, sube su rostro como, ¿será que lo puedo mirar? Con aquel respeto y aquel temor de Dios. No miedo, sino ella sabía quién era Él. Ella realmente se había dado cuenta que el Señor la estaba viendo diferente. Y era una mirada no condenatoria. Otros muchas veces por cualquier error nos condenan. Ay, pero tú ¿por qué te vistes así? Ah, pero dijiste una mala palabra y tú no eres cristiano. Y ciertamente estamos llamados a dar buen testimonio. Estamos llamados a ser como el modelo de Jesús, que es la visión de Lighthouse, ¿verdad? De nuestra iglesia. Pero también sabemos que cada uno de nosotros está en un proceso, que el proceso de cada uno es distinto y que estamos llamados a ayudarnos, a darnos ese amor que Jesús nos ha dado, porque yo también he recibido de Él esa misericordia y Él espera de mí que yo hacia los otros también vaya con misericordia, pero entre nosotros muchas veces hacemos sentir a otros condenados. Y esta mujer vio en el rostro de Jesús una mirada realmente diferente. Y esa mirada de Jesús que no cambia, que cuando realmente Jesús se levantó esa segunda vez y miró, no vio ya a los que la señalaban, porque ellos tiraron la piedra y se fueron, no la vio, solo la vio a ella. ¿Y usted sabe quién era esa mujer? Dicen los estudiosos de la teología que esa era María Magdalena. Y María Magdalena es una mujer que leyendo en todo el recorrido de Jesús, pues estuvo incluso hasta el momento de la cruz. Lo acompañó. Desde ese día esa mujer fue transformada. Un encuentro con la mirada de Jesús a nosotros nos debe dejar realmente tan impactados que debe transformarnos. Esa mujer más nunca fue igual. Esa mujer era conocida como uno de los discípulos o seguidores de Jesús hasta el último día. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere recordar a todos. Desde el día en que te miré y hasta el día en que yo vuelva por ti, mi mirada hacia ti es la misma. Recuerda que tú también puedes acercarte a mí confiado con esa mirada. Y algo que también notamos aquí es cómo vio a esta mujer. ¿Saben? Cuando él realmente se queda solo con ella, cualquiera diría, esa mujer no vale nada. ¿Cómo vemos a veces a personas que son de la calle? Sí, a veces las personas que son de la calle se sienten como despreciadas porque incluso por su apariencia o su olor, mucha gente pues piensa que de esas personas no se puede esperar nunca nada. Pero un día esas personas no eran así. Ellos no nacieron así. Ellos no eran así. Un día cambió su vida, como podría cambiar la suya o la mía por desviarnos de las cosas que Dios nos enseña. Y Jesús apostó a ella. ¿Sabe? A veces nos sentimos que los errores que cometemos nos hacen indignos delante de Jesús y que no vamos a poder realmente seguir avanzando en
en el llamado, propósitos del Señor para nuestra vida. Pero Él apuesta a nosotros porque Él sabe realmente la condición de nuestro corazón. Su mirada alcanza mucho más allá de lo que nosotros solamente vemos hasta nuestras narices. Y eso es algo que yo le quiero invitar el día de hoy, que usted alce sus ojos más allá de lo que hasta ahora ha visto, para que también pueda mirar como mira Jesús. Amén. Otro pasaje que nos llamó mucho la atención y sé que es conocido por muchos de ustedes y se trata de una mirada ante la negación. Y podemos pasar al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo del 54 al 62. Un versículo muy conocido por cada uno de los que de una u otra manera leen a diario la Biblia. Y se trata de Pedro, ese discípulo que en un momento de su vida, cuando Jesús preguntó, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? El mismo Pedro dijo, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Lucas 22, 54, 62. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Estamos hablando de Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Dónde se sentó Pedro? Entre ellos, entre la gente, lejos de Jesús. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, gracias mi hermano, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Este es un pasaje, mi hermano, que tiene varios aspectos y que vale la pena resaltarlo. ¿Seguía Pedro a Jesús? Sí, sí lo seguía. ¿Somos nosotros seguidores de Jesús? Somos seguidores de Jesús. Pero ¿cómo le estamos siguiendo hoy día a Jesús? ¿De cerca o de lejos? Somos como Pedro, que en el momento de las circunstancias apremiantes o por temor o por confiar en nuestras propias fuerzas, pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras cuentas y nos alejamos de Jesús. En ese momento, cuando Pedro lo negó por tercera vez, dice aquí la palabra que Jesús volteó y simplemente lo miró. Y muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿cómo habrá sido esa mirada de Pedro? ¿Cómo sería una mirada de ese hermano, de ese amigo, de ese padre? O quizás de esa madre, porque hoy día lamentablemente vemos madres que venden a sus hijos. ¿Cómo sería esa mirada cuando te sientes traicionado, cuando te sientes hasta negado por esos seres que quizás en algún momento pusiste todas tus confianzas? ¿Cómo sería esa mirada? ¿Cómo creen ustedes que fue esa mirada de Jesús en ese momento? Muchos piensan que esa mirada fue de, te lo dije, yo lo sabía. ¿Fue quizás una mirada de desprecio? ¿Fue qué tipo de mirada? Yo de verdad les confieso que desde que
el Señor nuevamente me levantó y leo la palabra del Señor. Yo de verdad consigo es una palabra llena de amor desde el principio hasta el fin. Podrán hablar muchos de que hay guerras, rumores de guerras, y vimos cómo el pueblo de Israel se enfrentó a muchas guerras, pero yo lo que veo allí es puro amor. Y en ese momento la pregunta es, ¿por qué falló Pedro? Si bien es cierto que estamos enfocados hablando de la mirada, pero es importante saber por qué falló Pedro. Y como lo dije, yo siento y el Señor sabía que Pedro, aún de acuerdo a toda su historia al lado del Señor, siempre quiso luchar con su fuerza. Y el Señor, antes de ser llevado, Pedro sacó su espada. Y el Señor una vez más le dijo, no es así, Pedro. Y por eso el Señor, antes que él fuera llevado, le había dicho a Pedro, me negarás 3 veces. El Señor ya sabía que lo iba a negar 3 veces, aunque Pedro anteriormente le había dicho, contigo hasta la cárcel, contigo hasta la muerte, contigo a donde vaya. Yo creo que quizás muchos hemos tenido personas a nuestro alrededor que nos han dicho eso. Yo estoy seguro, contigo hasta la muerte, cuando estamos empezando quizás un negocio, quizás a lo mejor cuando se empezó a levantar esta congregación, muchos le dijeron a nuestro pastor, contigo a donde vaya, contigo hasta la muerte. Y hoy día quizás no están con nosotros en este momento. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Simplemente confió en sus fuerzas. No hay otra respuesta, mi hermano. Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de la congregación, pensando que somos indignos. Yo no puedo entrar allí porque estoy cometiendo errores, estoy cometiendo pecados. Y cuando Pedro vio esa mirada de amor y de compasión, yo estoy seguro que él sintió esa mirada donde Jesús le habló con su mirada y le dijo, Pedro, no te preocupes, yo sabía, yo te dije que ibas a fallar, pero igual ya yo te he perdonado. Te sigo amando y te seguiré amando. Y así sería esa mirada de Jesús que dice la palabra que Pedro salió y lloró amargamente. Yo me imagino el dolor de Pedro en ese momento. Yo me imagino de verdad Pedro puesto en tierra, llorando. Y fíjense que ahorita en este momento fueron 2 situaciones que quizás las puedo traer a colación en este momento. Y estaba Judas también, que estuvo con el Señor. Pero fueron 2 reacciones totalmente diferentes. Pedro se arrepintió y quizás Judas también se arrepintió, pero Judas se alejó del Señor y tomó la decisión más fácil, quitarse la vida. Hoy sabemos que las situaciones a nivel mundial son complicadas y son difíciles, pero yo creo que a la hora de sentarse y meditar es mejor tomar el camino que tomó Pedro, arrepentirse y mantenerse en el Señor. Luego dice más adelante, cuenta la historia en el libro de Hechos, que Pedro con denuedo hablaba la palabra y se convirtieron unos 3,000. Y sí, efectivamente cumplió lo que dijo. Murió por Cristo. Murió crucificado de cabeza. De una u otra manera, quizás hemos hecho confesiones nosotros en algún momento de nuestras vidas. Yo pasé por eso. Cuando conocí al Señor, me entregué y dije, Señor, hasta la muerte. Y luego, lamentablemente, un bajón en mi vida. Pero el Señor sabía lo que había en mi corazón y el Señor, yo apuesto a ti, Eldrin. Y hoy le doy gloria a Dios porque me tiene al lado de mi esposa, quien dobló muchas rodillas, quizás muchas lágrimas en oración, creyendo en las promesas que están escritas aquí en esta palabra, así como lo creyeron sus discípulos y así como lo sigue creyendo Jesús de cada uno de los que estamos aquí. Yo siento que el Señor hoy día te puede decir, sigo apostando a ti, sigo creyendo en las obras que tú puedes hacer, sigo creyendo en los propósitos que están en tu corazón, sigo creyendo en las fuerzas que pueden tener, pero recuerda, tienes que ir tomado de la mano de nuestro Dios grande y poderoso, tienes que ir tomado de mis manos. Pedro confió en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios, pero luego se dio cuenta que definitivamente sin Dios, sin el Señor,
su esfuerzo, su fuerza se desmayan. Y hoy el Señor te dice a ti, hoy el Señor te dice a ti, porque quizás muchas veces nosotros decimos, wow, no, pero cuando yo he negado al Señor, yo nunca he negado al Señor. Siempre vengo a la congregación, me reúno con mis hermanos, alabo, adoro, canto, leo la Biblia. Porque ha sido así, porque muchos a lo mejor quizás somos así. Pero hay un versículo en la palabra de Dios en Mateo 25:31 donde habla de las naciones, que cuando el Señor venga va a separar las naciones. Y así como va a separar las naciones, va a separar también como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Señor, ¿cuándo te dimos de beber? Señor, ¿cuándo te dimos alojamiento? Y él dará la respuesta. Cuando tuve sed, me dieron de tomar. Cuando tuve hambre, me dieron de comer, pero hay otros que no. Hay otros que teniendo aún, no dan ni de comer, ni de beber, ni alojamiento, cuando en este caso aquí, en esta iglesia, de verdad, le doy gracias a Dios y honra, porque aquí es una iglesia prácticamente ya mixta, donde hay nacionales colombianos, pero también estamos unos cuantos extranjeros aquí y hemos sentido el cobijo de esta congregación, de los hermanos de esta congregación, y de verdad que muy agradecido. Pero eso lo tenemos que llevar nosotros. Quizás como dice mi esposa, cuando vemos a una persona necesitada en la calle y vamos en los carros, muchas veces subimos los vidrios porque yo lo he visto. Yo he visto cuando sobren los vidrios cuando hay personas indigentes en la calle. Pero el Señor te ha llenado de bendición. ¿Qué te cuesta sacar una moneda de 100, 200 pesos, 500 pesos y entregársela a Él? Sabiendo que es el Señor que quizás está poniendo a esa persona delante de ti para probar tu corazón. Cuando te han tocado la puerta, ¿la has abierto? Yo creo que es importante que meditemos en esto. En esto hemos negado nosotros muchas veces al Señor. Bueno, sí. Y esa segunda mirada, que fue la mirada de negación ante la negación, pues es algo que sigue sucediéndonos para valorar cómo nos mira el Señor. Aquí en este mismo momento el Señor nos está mirando a cada uno de nosotros. Usted se puede voltear al que tiene al lado y decirle, el Señor te está mirando, para que lo recuerde. Dígale al del otro lado, el Señor te está mirando. Así es, ¿sí? Él siempre nos está mirando. La tercera historia o la tercera mirada es la mirada ante la cruz, la mirada de la crucifixión, y me gustaría que por allí me ayudaran con una imagen que tenemos para compartirles. La tienen allí. Bueno, a través de esa imagen yo creo que nuestro corazón es tocado de una manera especial. Desde niños hemos visto durante Semana Santa infinidades de películas que hablan sobre Jesús, la historia de Jesús, Jesús caminando por todos lados y la muerte y la crucifixión de Jesús. Pero realmente hay una imagen que se acerca más a la realidad. Y ante esa mirada de la cruz, mientras la consiguen, no se preocupen. Ante esa mirada de la cruz, ¿no? También podemos decir que Jesús nunca cambió su forma de mirar. Esa mirada siguió siendo la misma aún en el momento más amargo de su vida. Yo le pregunto, ¿cuál ha sido el momento más amargo de su vida? ¿El abandono de sus padres? ¿Quizá una violación? ¿El maltrato de su esposo? ¿El abandono de su esposa? ¿Una infidelidad? ¿Que lo despidieron de su trabajo sin justificaciones? No sé por cuál situación haya pasado que para usted haya sido verdaderamente amarga. Un aborto en el que usted a lo mejor pelea con Dios y le dice que no entiende. La pérdida de un ser querido, que es algo que nos lastima tanto el corazón, pero que solo conociendo el amor de Dios se puede realmente superar, comprender y seguir caminando. Pues ahí está la imagen. En ese momento más amargo de su vida, ¿usted podría mantener la mirada ante esa persona? Si a usted se le presentara a su papá hoy, ese que lo abandonó, ese que nunca vio por usted, ¿con qué mirada usted le vería? ¿Cuál sería su mirada? Ante ese que le maltrató, le abandonó, le despreció, ¿cuál sería su mirada?
Pues yo quiero invitarle al pasaje de Lucas 23, capítulo 23 de Lucas. Y cada vez que pueda, observe la imagen de la pantalla. Realmente, como dice el libro de Isaías, no había espacio ya en su cuerpo para una llaga más. Realmente no había espacio para una herida más. Y todo ese castigo que él recibió, lo merecemos usted y yo. Pero él realmente, con su mirada tierna de amor y de compasión y misericordia, nos sigue recordando ese momento de la cruz. En Lucas 23, desde el verso 26, hay una historia que muchos también la conocen como Camino al Gólgota. Es todo ese recorrido que Jesús hizo llevando su cruz a cuestas y en donde muchas personas, todo el pueblo le veía y unos le gritaban, otros lo insultaban, otras las mujeres lloraban, otros se sentían indignados hacia los romanos, hacia los soldados de cómo los maltrataban. Y para no leer todo el capítulo que está allí, yo solamente le quiero llevar a 5 versículos que están desde el 26 hasta el 49, especiales para esta mirada ante la cruz, porque realmente es allí donde uno entiende cuando la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos. Muchas veces uno lo dice, pero hay que vivirlo para realmente entender si somos capaces de eso. Y le quiero llevar al versículo 28 específicamente. En los anteriores, el 26, 27 y 28, vemos cómo Jesús empieza llevando la cruz. Y en el verso 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas es hacia las mujeres mencionadas en los versículos anteriores, que estaban llorando, afligidas, como lo haríamos seguramente nosotros si una máquina del tiempo nos trasladara a ese momento y estuviéramos presentes en un momento tan doloroso, tan difícil, tan triste, ¿verdad? Que yo creo que fue algo que traspasó los corazones de todos en ese lugar. Y Jesús, al volverse a esas mujeres que estaban llorando, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esa es otra área difícil por la que, en este caso, las mujeres podemos pasar. Hay mujeres que no han podido tener hijos, que desearían ser mamá, que atraviesan por situaciones difíciles con respecto a eso. Pero aquí Jesús le está diciendo a estas mujeres que tienen hijos y que están llorando por lo que están viendo que le está pasando a él, que bienaventuradas van a ser más bien las que sean estériles, porque van a venir momentos más duros y difíciles. ¿Y cómo sufrimos las mamás al ver que en momentos duros y difíciles nuestros hijos también tienen que atravesar por eso? María iba por allí. María iba al lado de Jesús viéndolo atravesar ese camino al Gólgota y llevando la cruz a cuestas, con esa corona de espinas y con todos esos latigazos en su cuerpo. ¿Cómo creen que se sintió María? ¿Cuál era la mirada que en ese momento como madre María tenía para con Jesús? La película de la Pasión de Cristo lo refleja de una manera vivida, algo como presencial. Y realmente cuando leemos la palabra de Dios y nos trasladamos a ese momento, pues que Jesús se voltea a mirarlas, ya esa mirada cautivó. Esa mirada era para consolar, pero también para hacerles ver que no se preocuparan, que más bien cosas mayores venían más adelante. Luego en el verso 34 y 35, la segunda forma de esta mirada en la cruz, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba, ¿qué estaba? Mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aquí, querida iglesia, realmente hay que frenarse. ¿Sabe lo que significaba en ese momento? Jesús primero levantó la mirada a su Padre y luego con la mirada hacia quienes le crucificaban. Perdónalos, papá, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cuántas veces hemos caminado crucificando a Jesús? Todavía
crucificando a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras rebeliones, con nuestra desobediencia, con nuestro quejarnos. Ay, ¿para qué otra vez me invitan a la iglesia? Ay, qué fastidio, otra vez que si estudiar la Biblia, ¿para qué? Si ya yo he escuchado todo eso, ya yo lo he visto en historias, lo he visto en películas. Así a veces nos comportamos nosotros, pero Jesús sigue con su mirada diciendo, papá, perdónalos, porque estos sí son tuyos. Ellos ya te aceptaron, pero aún hay muchos que no saben lo que hacen. Aún hay muchos que se han olvidado de tu mirada y mi mirada. El verso 43 dice lo siguiente, y esa es la tercera, el tercer aspecto. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben a quién le dijo eso? A uno de los malhechores que estaba en otra cruz. Mientras uno se burlaba y le decía, si tú eres Dios, si tú eres Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres todo lo que dice, ¿por qué no te bajas de la cruz? El otro le decía, oye, cállate. Aún en un momento como este, ¿no te das cuenta de que Él no ha hecho nada y somos nosotros los que merecemos este castigo? Allí reconoció y tuvo un impacto con la mirada de Jesús cuando Jesús lo miró y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow. Yo creo que eso cambia totalmente la perspectiva de la vida de una persona. Y en el 48 dice, y toda la multitud, no eran 3, no eran 2, no eran 5, toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando su pecho. Si conocen esa oración tradicional, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Allí sí estaban entendiendo que todos habían dejado de mirar a Jesús. Y por último, el verso 49, pero todos sus conocidos, ¿cuántos conocidos de nosotros han pasado por este mismo versículo? Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Usted y yo tenemos el privilegio de verlas ahora más de cerca, ¿sabe? Porque tenemos la palabra de Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Si alguno de los que está presente aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, yo quiero decirle que hoy es el día que el Señor preparó, por eso lo trajo hoy a su casa. Es el día en que Él quiere acercarlo para que esa mirada que Él tuvo en la cruz y que está ahí en la imagen, es la misma que hoy tiene para cada uno de nosotros. Hoy Él nos ve con esa mirada compasiva, con esa mirada no condenatoria, que realmente lo que quiere es acercarnos al Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de aceptar a Jesús. Amén, mis hermanos. Distintas circunstancias, una misma mirada, una mirada que nunca, nunca cambió. Una mirada que siempre se mantiene firme viéndonos a nosotros. Una mirada que es únicamente traducida en amor. Yo quiero que copien esto, mis hermanos. Tomen nota y copien esto. Si quieres impactar a alguien, ámalo cuando menos se lo espere. Cuando menos se lo espere, dale amor a esa persona. Cuando menos se lo espere, abraza a esa persona. Cuando menos se lo espere, extiende tu mano a esa persona. Haciendo reflexión de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos conversado, yo lo invito a ustedes a cerrar sus ojos por un momento. Que se enfoquen en esa mirada que vieron en pantalla. Que se enfoquen en cada una de esas miradas que pudimos describirle en este momento. Y traten de ustedes mirar como miraba Jesús. Cuando haya quien te asuste, mira como Jesús. Cuando haya quien te incomode o te disguste, trata de mirar como Jesús. Cuando creas que alguien no merezca amor, cuando sientes a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Simplemente imagínate. Imagínate a esa persona que quizás en algún momento te negó
O imagínate quizás a esa persona que despreciaste tú mismo. O imagínate a esa persona que en algún momento te señaló. Imagínate ahora en este momento viéndola cómo miraba a Jesús.